Ahí, perfecto. Veo 7 nomás. Han ingresado. Solo 7 hasta el momento. Poquita gente. A ver, vamos a ver. Sí, han ingresado 7 solamente. Ya, esperemos 2 minutitos y comenzamos. Porque yo digo, este curso, Psicología Infantil y Adolescencia, da para harto explayarse, como se diría. Se van sumando. Estamos grabando, así que de todas maneras, para que lo tengan presente, después van a tener la grabación del curso. ¿Me escuchan bien? ¿Me veo bien? Sin contabilizar mi cara de cansancio, pero eso aparte. Pero me refiero de que la señal esté bien, de todas maneras, por cualquier cosa, si llega a fallar, me conecto a mi celular. Súper, Zulay, maravilloso. Porque así, por si acaso, porque estoy desde el hotel, así que de repente las conexiones en los hoteles son más o menos, no más. Ahí no más son, en algunos. Carmen Gloria también. Hola, Carmen Gloria. ¿Cuál fue el curso anterior que tuvieron? ¿Qué módulo tuvieron? Educación, uy, integradora, uy, se me olvidó, no, Inclusiva. inclusiva, Educación educación inclusiva inclusiva, eso, con Marco Vergara. no con Lisette, Ah, ¿no tuvieron clases con Marcos Vergara? Con Lisette, Ah, con ya. Lisette la profe. sí, Lisette era la profesora. Ah, ya, ok. Tuvimos solamente un hombre en clases, que era el de, hoy se me olvida todo, la verdad. No te preocupes, es normal, es normal. A todos nos pasa. Lo que pasa es que mi compañero de universidad, convivencia escolar, ahí dijo Carmen Gloria. Eso, Carmen Gloria. El que hace inclusión es compañero mío de la universidad y es uno de mis mejores amigos. Y que él entró aquí por mí. Entonces, eh, nos conocemos no voy a entrar en detalle con los años, les digo al tiro. No vamos a entrar en detalle con eso. Menos porque hace poco cumplí años y me niego a cumplir años. Voy en descumpleaños. Ya, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, ya que tenemos 12 alumnos conectados. Mi nombre es Paula Donoso, soy psicóloga, tengo la especialidad en psicología infantil y adolescente. Además, tengo otra especialidad en otra rama un poquito más oscura, se puede decir, que es psicología forense, pero además también me dedico durante el día, me dedico a hacer, buenas tardes, Teresa, me dedico a hacer capacitación para una empresa muy, muy grande en este país y es la que me hace viajar por todo Chile todas las semanas, así que estas 4 semanitas que vamos a estar juntos, cada semana me va a tocar en una ciudad distinta. Buenas tardes, Nara. Así que por eso me van a ver en lugares distintos, aunque bueno, está obviamente borroso al fondo. Así que si por a veces motivo tengo algún problemita de conexión, yo conecto a mi celular para tener mejor conexión. Diego, muy buenas tardes. Vamos a empezar con las reglas del juego. Muy importante. Lo primero, para las pruebas. Las pruebas, bueno, son después de la segunda clase que vamos a tener, por lo tanto, si el día de hoy, día jueves, comenzamos, nuestra siguiente clase es el día martes. Por lo tanto, yo voy a abrir prueba el día martes a las 9:30 de la noche, ¿ya? O sea, nosotros terminamos a las 9 y
A las 9:30 yo abro las pruebas y las dejo se supone que son 24 horas que se deben dejar máximo la evaluación, pero yo generalmente lo hago hasta las 11:59 de la noche. ¿Por qué? Porque esto es lo que me permite dejar abierta la evaluación, ¿ya? Esto es cada 2 clases, de todas maneras yo lo voy a ir obviamente avisando y vamos a ver cómo justamente esto, ¿ya? Entonces yo les voy a ir avisando el mismo día, hoy día vamos a abrir pruebas a las 9:30, yo es muy difícil que me atrase en abrir pruebas, yo diría imposible, pero por cualquier cosa puede suceder algo, alguna contingencia, pero generalmente no pasa, ¿ya? Así que 9:30 yo dejo abiertas las pruebas y además también después de cada clase, lo que se demore en cargar la clase es lo que yo subo la clase el mismo día que tenemos clase, ¿ya? Subo la clase a YouTube grabada, ¿ya? Eso es todas las clases que vamos a tener, que son los días martes y días jueves, ¿ya? ¿Qué más? La asistencia yo la suelo tomar al finalizar el curso, ¿ya? O sea, perdón, no al finalizar, sino al finalizar la clase. Es decir, ahí Patti me decía que son hartos, así que nos demoramos, parece, en hacer la clase, así que yo creo que va a ser un poquito antes, empezamos a tomar la asistencia, ¿ya? Patti, dígame. Sí, quería preguntar también si haces un break. Eh, Ya, Sí, lo hago a las 8, puede que nos pasemos unos minutitos o quizá lo adelantamos unos minutitos, pero es a las 8, va a depender cómo vayamos avanzando con los contenidos. Es que yo la verdad generalmente doy 10 minutos porque para más de 10 minutos no da, porque son 2 horitas, ya más de eso no. Así que 10 minutitos vamos a tener siempre, siempre. El break todos en todas las clases, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué ya, más? ¿Qué más? Y las pruebas 3 y 4 van a ser bueno, la primera prueba, la prueba 1 y 2, son solamente de alternativas, ¿ya? Pero la prueba 3 y 4 son de preguntas de alternativas y preguntas de desarrollo. Pero para que de todas maneras no se asusten en ese sentido, yo cuando estemos pasando los contenidos, por eso tienen que ver la clase, bueno, después la puedan ver si es que no pueden estar presente online o modo sincrónico. Yo voy a avisar, voy a decir, oye, ojo, esto es pregunta de prueba. Y ahí ustedes tienen que estar atentos para lo que vayamos a pasar de contenido, ¿ya? Y eso va a ser la prueba, como les decía, la 3 y la 4. Ahí tenemos las 2 pruebas que son las últimas pruebas, ¿ya? Yo siento que de todas maneras esto es en nivel obviamente, de dificultad, ¿no es cierto? Va a ir subiendo un poquito la dificultad y, ojo, cuando yo les diga, importante, que no se preocupen o no se pongan nerviosos con las preguntas, con las pruebas, porque muchas veces la pregunta, la que está en el enunciado, nos da muchas veces la respuesta. Entonces, para que lean bien la pregunta, eso es lo importante. Lean bien siempre las preguntas, tanto de alternativa como las preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo no piden más que nombrar. ¿Qué quiere decir esto? Que son puntuales, ¿ya? No es más que eso. No es que se extiendan en el desarrollo de la pregunta, porque además también eso les va a quitar tiempo para seguir respondiendo las otras preguntas y eso los puede perjudicar. Entonces, la pregunta va a decir nombre tanto, por ejemplo, nombre, no sé, a ver, una de las preguntas que me acuerdo, mi memoria no me falla, en las 3 nombres por ejemplo, las formas de contención en inteligencia o en abordaje emocional. Y ahí son 3. No es necesario entrar en el detalle, simplemente nombrarlas, ¿ya? Para que no pierdan tiempo en eso, porque no tiene necesidad. De iPhone, buenas tardes. No sé quién es.
ahí se está conectando desde el celular. Así que eso, cualquier duda, consulta que tengan durante el día o, por ejemplo, que quieran hacerme alguna pregunta que no sea independiente si sea de psicología o algo similar, me la pueden hacer, no hay problema, ¿ya? Sí, puede que me demore en contestar porque yo de 9 a 6 de la tarde hago clases, pero siempre, bueno, obviamente a la hora de almuerzo tengo un tiempo y que ahí voy a ir respondiendo. Es decir, apenas yo tenga tiempo, yo voy respondiendo, ¿ya? Eso. Cuando también quieran justificar por ejemplo, inasistencia, traten de hacerlo durante el día, para que yo también lo tenga presente y lo deje anotadito cuando sea hora de pasar la asistencia al finalizar la clase, ¿ya? Las asistencias, como les decía, yo paso asistencia al finalizar la clase, ¿ya? Que eso va a ser como un cuarto para las 9 o 10 para las 9, por ahí, ¿ya? Eso. Dudas, consultas, antes de que comencemos. Está calladito, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas Una tardes. consulta. Consúlteme nomás. Las pruebas recuperativas, buenas tardes. Las pruebas recuperativas las abre de inmediato cuando cierra la otra. Sí, justamente. ¿La Gracias por que eso, se me es había olvidado. la recuperativa? Sí, mira, nosotros terminando la última prueba, viene siendo la cuarta prueba, se da esa prueba y al día siguiente generalmente abro todas las pruebas recuperativas. Para las pruebas recuperativas yo generalmente suelo dar 2 días para que las den, ¿ya? Porque muchas veces puede ser que por distintas circunstancias eh, hayan faltado a 2 evaluaciones. Y claro, dar 2 pruebas en un día igual es como pesado. Así que yo generalmente doy 2 días, ¿ya? Es decir, 48 horas, ¿ya? Ojo, Entonces, al final del módulo. al finalizar el módulo, justamente, sí, Ya. ¿ya? Sí, porque ahora estábamos con el sistema que estaba hablando recién usted, que cerraban la prueba, por ejemplo, uno, y la abría sobre la misma la profe, la recuperativa al tiro, la misma noche, No, hasta el otro día. vale. La Entonces ahora recuperativa, son al final del módulo. o sea, estaban con 2 pruebas a la Sí, par. Ah, ya, no, no, claro, no, porque también claro, igual anoche eso. cerró la número, claro, ayer cerró la recuperativa 3 anoche y abrió la 4 al tiro, hasta hoy día. Ah, abre una por una las recuperativas. ¿Eso? O, Claro, o sea, claro, por ejemplo, como le digo, antenoche abrió la 3, o sea, la 4, o sea, perdón, la 3 y la cerró anoche. Y sobre la misma después abrió la 4 que correspondía ahora. ok, perfecto. La 3, la 4. Ya, no. El sistema el que siempre yo he realizado, que fue el que me han informado, que es eso, se termina la cuarta prueba y al día siguiente, generalmente abro por 48 horas, abro todas las pruebas, todas. Y ahí dan, obviamente, las Con los otros módulos, que están con los otros faltantes. módulos lo hacíamos así, pero con esta profe ahora Ah, no. cambió ese sistema. O sea, lo estábamos haciendo como estaba diciendo recién. Pero los módulos anteriores los hacíamos como lo hace usted. Ya, con ese mantengámonos. Sí, sí, generalmente siempre se ha hecho así, la verdad. Pero bueno, cada profe tiene ahí su forma distinta de un poco de llevar las clases. Esa es la verdad. Pero no, como lo venían haciendo con las clases anteriores, yo también mantengo esa misma metodología, el mismo procedimiento. ¿Ya? Ojo, ese es el último plazo de pruebas, ya no hay más plazos y que es lo que a nosotros nos tienen informado desde arriba, de alguna forma. Por lo tanto, ahí están mis manos atadas. Si por ese motivo no pueden dar las recuperativas, ahí ya tienen que hablar con alguien de docencia, pero yo tengo entendido que no hay más posibilidades.
¿ya? Así que para que traten de, yo por consejo siempre les digo, traten de dar las pruebas igual, como sea, en la fecha que corresponde, porque si se les llega a juntar dos, ya es complejo, po, porque es estudiar para dos pruebas y es harta contenido. Entonces traten de dejar una quizás para ir para recuperativo, por si quizás está un poquito complicado de tiempo, porque me imagino que la mayoría de ustedes trabaja también, al igual que yo, trabajamos en el día, entonces, por lo mismo, quizás traten de darlas lo más que puedan y para que después la recuperativa, si les queda una, ya por lo menos es mucho menos, ¿ya? Sí. Sí. ¿Y cómo es la Em, clase? a ver, voy a revisar porque alguien que creo que había escrito, a ver, Verónica. Voy a pedirles que cierren un poquito ¿cómo se llama? Ahí se sacó el 6-3. Sus micrófonos para que no nos enredemos. A ver, Verónica dice, ¿Cómo? profe, yo trabajo de noche, por lo tanto no alcanzo solo a estar a la primera hora en clase. Pero no hay problema, yo te dejo ahí pendiente. Acá está ¿Ya? el director. Hola, ella como ¿Voy a pasar a pagar el día? no ha dado, sí, pues no ha dado más jugo. A ver, no sé quién está abierto el micrófono, así que porfa que lo cierre. Ahí lo cerraron. Gracias. Vero, escríbeme nomás por interno y vemos tu caso. Así que no hay problema, no te preocupes. ¿Ya? Carola tiene abierto su micrófono, por si acaso, para que no se nos desordene, si no, no nos escuchamos bien. Sí, yo no sé por qué ahora a Zoom le pasa esto, que se abren los micrófonos así solos. Así que para que tengan cuidadito, porfa, dejen sus micrófonos abiertos, porque de repente he escuchado unas cosas, oigan, supieran lo que he escuchado. No, mentira. Ya, voy a poner compartir entonces la PPT que ustedes todas tienen porque me mostraron que lo vi que se los habían subido al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Y vamos a empezar justamente con esto, con lo que es el módulo de Psicología Infantil y Adolescencia. A mí, yo debo decir, a mí me encanta hablar de psicología, ¿por qué? Por cuando me toca hacer cursos, yo me entretengo harto porque la verdad todos los autores de psicología, la verdad todos tienen eh, tienen como su no sé qué. Ah, obviamente hay algunos míos que son preferidos, favoritos de la vida, como hay otros que no tanto, pero eso tiene que ver con gustos, por si acaso, no tiene que ver con lo real. Mi realidad no significa que sea la absoluta para nada, pero simplemente es un tema de gusto. A mí me gusta mucho el psicoanálisis, me encanta, eh, pero eso no tiene que ver quizás con quizás con los gustos que ustedes tengan también con el temas de psicología. De todas maneras, también, por ejemplo, si me quieren pedir algún libro, yo lo que más tengo es material. Eso sí, harto material tengo de psicología, libros, tengo muchos. Así que si me quieren pedir, yo se los puedo enviar a correo, eso sí, no los puedo publicar en el grupo porque eso pasa a ser cosas externas al curso. Así que si me los quieren pedir, pídanmelo por interno, eso sí también, ¿ya? Pero ni un problema, yo feliz comparto libros porque como a mí me gusta leer, yo feliz con compartírselos. Marta, no se preocupe. Yo sé que hay muchos que les toca estar trabajando también mientras están en este curso, así que se comprende, ¿ya? De todas maneras, cualquier duda, consulta que tengan, porfa, háganmela. Si esa es la verdad. Yo, mientras me pregunten, ni un problema. Como les decía, puede que me cueste quizá en algún momento contestar porque puede que esté colapsada con trabajo, pero yo apenas tengo un momentito y yo siempre respondo mis WhatsApp, ¿ya? Y bueno, aquí están, estos son los objetivos, la verdad, importancia de esto. Para mí, obviamente, lo más importante que es con lo que vamos a partir, que es el origen, y obviamente también lo que es la importancia de la psicología en nuestro mundo, es decir, como en toda la historia universal, cómo ha afectado la psicología y más en especial en estos últimos años. ¿Para qué estamos con cosas? Sobre todo con pandemia, que tanto nuestra salud mental ha sido dañada de alguna manera
Por eso, de hecho, me toca hacer tanta capacitación en empresas por lo mismo, porque está la escoba en todos lados, que estamos con cosas. Así que si también a ustedes les gusta leer, también aprovechen. Si no les gusta leer, también pueden hacerlo de manera distinta. De los autores que vamos a ir viendo y quizás no tengan muy claro o no les queda muy claro quizás acá en la clase, busquen en YouTube. En YouTube también, por ejemplo, resumen de lo que hizo Vygotsky o de las teorías de Freud, por ejemplo, o de Erickson. Es decir, eh, tenemos material que no es como antes de mi época cuando yo estudié, yo entré a estudiar a la universidad en el 2000, imagínense, o sea, demasiados años. Y en esos tiempos no teníamos tanto acceso a la información. Nuestra información era los libros y las fotocopias, obviamente, porque era imposible pagar todos los libros en esa época, menos como estudiante, pues. Por lo tanto, ahora, la verdad, el acceso a la información es mucho más fácil, es mucho más rápida, y si no nos gusta leer, a YouTube con los resúmenes, así que la verdad, busquen las alternativas. Yo siento que eso es súper importante. Cuando uno tiene como la necesidad de ir buscando, de ir investigando también, eso yo creo que nos ayuda harto. ¿M? O los podcasts también. Están de moda los podcasts últimamente que la verdad que también nos ayudan bastante. Así que, como les decía, primero es comprender la importancia de la psicología también en nuestra historia universal. También vamos a ver los elementos, los básicos de la psicología del desarrollo, que la psicología del desarrollo en todas sus áreas, de alguna manera, lo vamos a ir viendo durante estas clases, durante estas 8 clases. También conocer el desarrollo y lo que es el concepto de la autoestima. En esta clase vamos a ver lo que es la autoestima y el autoconcepto, que son dos temas súper complejos y que son los que de alguna manera marcan nuestra personalidad de vida adulta. Es decir, todas estas teorías que dicen, no, lo que pasa es que todo lo que vivimos en la infancia afecta a nuestra vida adulta, es totalmente cierto. Van marcando como para bien como para mal, pero también hay cosas que son otros factores que también inciden en que cómo nosotros también llevemos esta autoestima y también este autoconcepto. Nuestros profesores de infancia, los profesores del colegio, oye, aportan algo tremendo, marcan nuestras vidas. ¿M? Indagar también las formas de abordar, por ejemplo, los principales problemas de conducta en el aula, antes que muchas veces se hablaba, y fíjense justamente en el concepto de problemas de conducta en el aula. No hablan aquí, no hablamos de niños problemas, que era un concepto que se utilizaba antes. Antes del 2000 eran niños problemas, imagínense. O sea, cómo catalogar a una persona por quizás una conducta, simplemente estigmatizarla porque era compleja. Muchas veces ahora nos damos cuenta que muchos de estos niños que quizás eran catalogados como niños problemas, realmente lo que era de base era quizás una condición, quizás era un trastorno que estaba a la base, pero no nos dábamos el tiempo de también de ver eso. También la adolescencia, vamos a entrar a fondo. Hay una clase en particular que es un poquito compleja, que es la clase número 7. ¿Por qué? Porque entra un poco de biología, que es un concepto un poquito más complejo, como les comentaba, pero también de todo lo que sucede, todos los cambios que suceden en la adolescencia. Y yo ahí, la verdad, abogo harto, porque peleo harto por los adolescentes, porque todos fuimos adolescentes en algún momento y en algún punto también nos sentimos incomprendidos de alguna manera. Y también siento que son un poco castigados los adolescentes. No hay tanta información como, por ejemplo, en la infancia. No hay tantos teóricos también en base a esto. Hay mucho más en la infancia, no hay tanto en la adolescencia, debo decirlo. Pero sí, yo creo que, bueno, ha ido avanzando, obviamente, con el tiempo, esto ha ido evolucionando, nos vamos actualizando, pero todavía yo siento que estamos al debe con los adolescentes. Reconocer también los principales cambios que ocurren en la adolescencia. Esto es lo que les decía acerca de biología, que va un poco de biología y un poco de característica de personalidad o rasgos de personalidad en la adolescencia. Esa es la que yo les digo, la clase 7, que por favor, por nada del mundo, se falten, ¿ya? O si, bueno, faltan, puedan revisarlo después de la grabación, ¿ya? Y bueno, también las patologías
no, miento, me equivoqué. La clase esta de biología creo que es la clase 6. La de las patologías en la infancia y la adolescencia es la clase 7. Ahora me acuerdo. Y esa también es una clase muy potente también porque hablamos de los trastornos principales que podemos ver tanto en infancia como en adolescencia. Pero la verdad yo siento que está súper completo, de los más importantes que ustedes pueden ver, por ejemplo, en las aulas de clases. ¿Ya? Y que puedan lograr identificarlo. Obviamente, no como dándolo como un diagnóstico, porque para un diagnóstico, obviamente, se requiere entrevistas, se requiere aplicación de pruebas, es decir, son varios los pasos, ¿no es cierto? Pero al menos tener quizás un atisbo de que puede ser. Y eso también puede ayudar, por ejemplo, a un psicólogo cuando después se derive, entregarle estas herramientas. Y que eso es súper importante también. Y finalmente, que es mi clase favorita, que es de educación y contención emocional, que es la que me encanta. ¿Por qué? Porque a mí, la verdad, el tema de inteligencia emocional es lo que más hago durante el día, porque mis clases son justamente de eso, principalmente, así que esa es mi clase favorita. Así que me gusta, ¿por qué? Porque además terminamos con esa, que yo creo que es más potente, así que nos vamos con los ánimos arriba, arriba, bien, bien, bien hiperventilados, como se diría. A ver, Jessica Vilche, muy buenas tardes, Jessie. Así que eso, ya esos son los objetivos específicos de lo que vamos a ir viendo durante todas estas 8 clases, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con este módulo número 1, que vamos a ver cómo, un poco de la historia, cómo comenzó la psicología y que nos damos cuenta que empezó como algo que quizás era chiquitito y a medida que con el tiempo nos empezamos a ir dando cuenta que realmente tenía un impacto muy, muy potente en el comportamiento, porque al final de cuentas eso es una de las características que estudia justamente la psicología. Y acá, como les decía, aquí es comprender el origen y también la importancia de la psicología en nuestra vida. Es fundamental. Antes, en los años 80, por ejemplo, los que son de mi época, solo los que son de mi época, en los 80, en los 90, si alguien decía que iba al psicólogo, uy, lo tildaban de loco o loca, ¿no es cierto? Ahora no hacemos eso. Ahora comprendemos que es una persona que realmente busca una mejoría en su salud mental. Incluso también decimos, oye, valiente, que es capaz de enfrentar sus propios dolores emocionales y buscar ayuda. Se dan cuenta cómo van cambiando los paradigmas de que teníamos hace unas décadas atrás, la verdad. Estamos hablando de cuántas décadas, 40, o sea, los que tengo yo. Entonces, en eso es súper importante. De todas maneras, si ustedes quieren hacer preguntas, pueden hacerlas, ¿ya? No hay problema. Levanten la manito o como quieran, háganlas, ¿ya? Porque también no es la idea que yo esté aquí hablando solita, porque también yo sé que van a surgir preguntas y suelen surgir preguntas. Mi voz, ojo, está un poquito malgastada porque estoy saliendo de un resfrío. Así que, eh, perdón por esta voz. Ya, y partamos entonces primero, ¿qué es la psicología? Es lo más importante, ¿no? Desde ahí tenemos que partir. ¿Y qué es la psicología? Es justamente esto, viene de la ciencia, pero viene de la que es una ciencia social y que también es una disciplina que es académica, es decir, también tiene una parte teórica y que está enfocada en el análisis tanto de la comprensión de la conducta humana, bueno, ahora no solamente de la conducta humana, también tenemos psicólogos de mascotas, incluso de perros. Yo ahí no me meto porque digo, mira, también puede ser, ¿por qué no? Todos, teniendo una conciencia o teniendo más bien un cerebro, ¿por qué no? Ahora son los que más se acercan, por ejemplo, a nosotros son los perros, pero puede ser también. Pero en sí, nuestra psicología es la que se enfoca justamente en esto, en la comprensión, el comprender, en entender, analizar la conducta humana. Y además también qué es lo que pasa en nuestro cerebrito. Nuestro cerebro, piensen que aquí funciona todo. Está todo pasando acá en nuestro cerebro. Pasa desde nuestros dolores físicos, muchas veces comienzan acá, comienzan justamente en nuestro cerebro. Cuando andamos con el cortisol alto, parte acá. Eh,
la señal que mandan a que nuestras glándulas suprarrenales liberen cortisol empieza acá, en nuestro cerebro. Desde el hipotálamo, desde ahí se manda la señal para abajo y dicen, oye, por favor, manda más cortisol porque necesitamos, porque estamos un poco estresados, andamos muy alerta durante todo el día, así que necesitamos más cortisol. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo pasa aquí. Muchas cosas pasan acá, la verdad. Incluso totalmente cierto, Jessy, lo que dices. Sí, sí, los animales sí se pueden porque cuando son maltratados justamente se nota y lo expresan. Los ojos de un animal maltratado también se nota un animal maltratado. Por lo tanto, cuando dicen que no, que los animales no tienen personalidad, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que nos diferencia de los animales, del resto de los animales? Porque también nosotros somos animales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos diferencia? La racionalidad, solo eso. Esa racionalidad lo que nos hace, por ejemplo, cuando actuamos, que es lo que hace pasar que la emoción, que es la que comienza aquí atrásito, por acá, en nuestro cerebro reptil, que parte de ahí y sale hacia nuestro presente, es nuestro aquí y ahora, pero tiene que pasar esa emoción por nuestro lóbulo prefrontal. Esto. Y esto es lo que de alguna manera nos da la racionalidad. ¿Qué significa? Que lo que nos dice que cómo nos tenemos que comportar también en sociedad, qué es lo correcto que también debemos decir en sociedad y cómo comportarnos. Pero cuando se junta la emoción con el pensamiento, ¿saben lo que aparece? Es algo que está lindo, el sentimiento. Imagínense. Por lo tanto, es necesario, nosotros, seres humanos, teniendo esta capacidad, nosotros deberíamos siempre pensar lo que decimos, no llegar y escupir, no dar la verborrea, como Freud diría, el vómito verbal. Imagínense, Freud lo decía así, vómito verbal. Y yo creo que nunca he logrado encontrar una palabra más precisa que esa. O la verborrea, que también se le dice de esa forma, cuando la gente escupe simplemente. Por lo tanto, justamente esto, cuando hablamos de la comprensión de la conducta humana y también de los procesos mentales, es porque van unidos, van pegaditos. Eso no están disociados, van súper unidos. Y también esto tiene que ver no solamente con los individuos, es decir, por cada uno de nosotros a nivel personal, sino también tiene que ver con los grupos sociales. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, la psicología social, una de las áreas de la psicología. Son cada vez más las áreas que tiene la psicología. Y justamente es esto. Ahora también puede ser que va a depender también del de el momento, de la historia que estamos viviendo, va a depender, como yo les decía, la pandemia igual nos marcó. Y todavía no salen los estudios. Ojo, yo creo que pronto, en un par de años más, van a mostrar qué es lo que hizo pandemia, hizo con nosotros. Esa es la verdad. Ahora, la psicología tiene un campo, pero así gigante, gigante donde puede estudiarse. ¿Y por qué? Porque se centra principalmente tanto en la mente como también en la experiencia humana, es decir, todo lo que vamos viviendo, incluso desde que antes de nacer. Ya está cada vez más comprobado también esto de que desde antes de nacer también hay experiencias que pueden afectar de alguna u otra manera nuestra tanto infancia, adolescencia y nuestra eh, adultez. Por lo tanto hay diferentes, obviamente, perspectivas para esto, ¿ya? Y diferentes corrientes, tenemos muchísimas. Y cada vez más van saliendo otras distintas, algunas con las que yo comparto mucho y otras con las que no comparto. En sí, mi forma de ver la psicología, yo la veo desde un punto de vista quizás un poquito más racional, más ligada, más pegadita a lo que es la ciencia, más pegadita a lo que es el método científico, pero porque me gusta mucho, pero también, por otro lado, me gusta mucho Freud, me encanta Freud, y que son opuestas, porque también ahí como que habían como unas peleas ahí entre
los cagüines de la historia, las copuchas de la historia en psicología, como la relación, por ejemplo, que tenía Freud con Carl Gustav Jung, que también ahí decían que tenían onda, se mandaban cartitas de amor, pero resulta que se descubrió que simplemente en estas cartas buscaban el analizar, por ejemplo, ciertos casos. La mayoría de los casos que tiene Freud y que están en libros son casos que él vivió, que él estudiaba, eran pacientes de él, como por ejemplo tenemos a Ana O, tenemos al pequeño Hans también, al que catalogaba como perverso polimorfo, imagínense, ahí se los voy a contar. Por lo tanto, como les decía, hay muchas corrientes, pero también hay otro tipo de metodología, algunas que están mucho más cerca de la ciencia y otras que están un poquito más alejadas. Ahora, como les decía, claro, algunas están mucho más pegaditas a la ciencia. ¿Y por qué? Porque utilizan justamente el método científico. El método científico, estos que son varios pasos que tenemos que observación, nos damos cuenta de una situación. Ah, ok, mira, ¿sabes qué? Vamos a tomar apunte de lo que estamos viendo, tomamos apunte, ya, vamos a hacer un estudio. Y quizás también vamos a forjar hipótesis acerca de lo que estamos viendo. En eso está basado un poco lo que es el método científico, que yo lo encuentro demasiado entretenido porque es un poco de planificación y organización. Me encanta. Jung es el que tiene esa teoría de las cuatro funciones. Sí, justamente. Pero, ojo, no lo vamos a ver. Acá no lo vemos. No alcanzamos a verlo. Vemos así a Erickson, vemos a Freud, pero no vemos a Jung. De todas maneras, tengo libros de Jung, por si acaso. Los mejores. Así que sí. Eh, ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver a Vygotsky, vamos a ver a... ya se me olvidaron, pero ahora los vamos a ver porque ahora tenemos un resumen. Y por lo tanto, justamente hay algunas de estas teorías, por ejemplo, que como están más alejadas de la ciencia, tomaron ellos mismos abordaje y dijeron, ya, ok, ¿saben qué? Nosotros vemos la psicología de esta manera. Van a haber, obviamente, autores que se van a ligar, se van a juntar con esto, como otros que no. Pero eso es libre, por eso está libre albedrío. Y también, bueno, en esta ciencia se interesa no solamente por el modo general de los procesos mentales, sino por cada uno de todo lo que sucede dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, y por ejemplo, la percepción de la forma en que nosotros vemos las cosas, las motivaciones que podemos tener, la atención, la inteligencia, que después yo creo que, bueno, esto fue como a finales de los 80 que se descubrió que habían distintos tipos de inteligencia. Antes había solo un tipo de inteligencia, uno solo. Imagínense, que era la intelectual. Ahora nos damos cuenta que son montones de tipos de inteligencia. La inteligencia intelectual, la emocional, la kinestésica, la musical, la... em, ¿Cuál más? Bueno, son muchas. Y sobre conductismo, sí, también vamos a ver del conductismo. Parece que son 5 días y 2 para que el camión se devuelva, la gama Marla, baja y tiene toda el la bola. micrófono ¿Cachai? Aquí, por abierto. ejemplo, tengo 10 días, pero este es el antiguo, no es el de Francisco. Ya, voy a tener que cerrar, eso sí, cuando se abran micrófonos voy a cerrarlos para que podamos, porque si no, ahí no estar llamándolos, avisándoles. Eh, y como les decía, bueno, las inteligencias, estas que al principio, que en los años 80 se creía que solamente era una, pero a finales de los 80 se descubrió que eran muchas, las inteligencias múltiples. El aprendizaje también, la forma en que aprendemos, cómo captamos también los estímulos de nuestro medio. La psicología del aprendizaje a mí también me gusta muchísimo. El pensamiento, cómo forjamos un pensamiento, imagínense. La personalidad, para eso también tenemos mucho Caponi. Caponi es uno de los autores más secos. Uno estudia en psicología Caponi desde el primer año de psicología, lo estudiamos a Caponi. El amor también, el amor no parte y no es que parte en el corazón, el amor es un proceso mental.
que lata matarle las pasiones a algunos, pero realmente el amor se forja acá. Lo que genera, obviamente, es tener una sintomatología física, que se nos ericen los pelitos de los brazos, o que nos lata más rápido el corazón también, todo eso es producto de acá. ¿Ya? La conciencia también, la inconsciencia que tanto le hablaba Freud, pero también vemos lo que son las relaciones interpersonales y también el funcionamiento bioquímico del cerebro. Ahí, por ejemplo, también hablamos de neurociencia que hace ya un par de años em, le ha dado también harto, se le ha dado harto como importancia realmente de cómo funciona nuestro cerebro. No todos los cerebros funcionan iguales, como se darán cuenta, y que ahora último también está muy en boga el tema de, por ejemplo, las neurodivergencias. Las neurodivergencias antes ni se escuchaba. Y cuando de repente yo escucho que me dicen, ay, lo que pasa es que ahora ojo, estoy parafraseando. Ay, no, lo que pasa es que ahora la gente está de moda, anda diciendo que es autista, pero porque está de moda. Me contengo, me muerdo la lengua, porque digo, no, no es que esté de moda. Lo que pasa es que hace un par de décadas atrás nosotros no teníamos la oportunidad de ser diagnosticados en ninguna neurodivergencia, y muchas veces la gente vivía toda su vida con depresión, por ejemplo, o toda su vida sin conocer un diagnóstico en salud mental, o toda su vida sin saber que tenía una condición de neurodivergencia. Ahora tenemos la oportunidad, por suerte, de tener más acceso a esto. Pero si pensamos, un psicólogo que nos cuesta ¿cuánto? 40.000 pesos. Ojo, yo clínica hago, pero solamente en casos especiales, sobre todo con adolescentes, pero yo no hago más clínica. No hago clínica adulto, pero sé lo que valen, porque tengo compañeros, colegas que hacen clínica y eso es lo que cobran. Algunos aranceles que son diferenciados, que cobran 20.000 pesos, pero realmente no todos tienen acceso a salud mental. Un psiquiatra, ¿para qué decir? Pues ya ahí se nos escapa de las manos, 80.000 pesos, por algo que deberíamos tener todos y que mucha gente desgraciadamente no puede darse ese lujo de tener. Entonces, claro, cuando hablamos de justamente de estos procesos del funcionamiento bioquímico del cerebro, claro, habla que en algunos casos viene ya, por ejemplo, una depresión endógena, una bipolaridad, está relacionado a esto justamente, a la neurociencia, al estudio de cómo es la estructura justamente del cerebro. Ahora, vámonos al origen de la psicología, de dónde viene realmente la psicología. Y bueno, todos saben que viene, o la gran mayoría conoce que la psicología viene justamente de una ramita, así una ramita de lo que era la filosofía, y que a partir del siglo XVIII, a raíz justamente de todas estas doctrinas filosóficas del empirismo. ¿Qué significa empirismo? El empirismo esto es la experiencia, o más bien lo que nosotros podemos tener en base a la experiencia, es decir, en base a lo que vamos viviendo. Y justamente en base a esto es que se empezó a comprender la conducta humana. Mira, fíjate, sabes que tuve esta experiencia, por lo tanto, es de consecuencia tengo esta otra conducta. Entonces, cuando se comprendió esto, dijeron, wow, mira, sabes que por ciertos estímulos que nosotros tenemos es que algunas personas reaccionan de tal forma, otras personas actúan de otra forma. Y ahí nos dimos cuenta de que todos éramos distintos, todos somos distintos. Y la verdad, en psicología, desde el primer día, creo yo, de clase, hasta el último día y hasta cuando seguimos estudiando, nos dicen una frase, que existen tantas realidades como personas. Y eso es así. No todas las personas van a tener, por haber tenido quizás una historia de adolescencia, por ejemplo, de infancia similar o igual, o haber nacido en la misma familia, significa que su comportamiento después de vida adulta va a ser la misma. No. Quizás uno se va a convertir en una persona exitosa y en otro caso quizás le va a costar mucho más salir adelante. Por eso va a depender de cada uno.
depende, son todavía grandes misterios de la mente humana. Dicen que hemos logrado descubrir solamente un 15% de la mente humana. Yo creo que no sé si sea tampoco, la verdad. Eh, Me doy más mérito en ese sentido, que nosotros los seres humanos hemos podido lograr un poquito más que eso, como tampoco. No, difícil. Pero de todas maneras es importante tener claro esto, de que en base a la serie de estímulos que nosotros vamos viviendo también es el tipo de respuesta que es determinada por justamente por nuestra biología. Y la biología incorpora el cerebro, todo nuestro ser. Entonces, así, después de esto, de la filosofía, se tira la ramita de lo que es el empirismo, sale lo que es la psicofisiología y que es justamente la que es la precursora del campo psicológico. Y con esto ya es como que ya ahí nos abrieron las puertas a las ciencias formales. Y decir, mira, fíjate, es súper importante que hayamos empezado a estudiar el comportamiento humano, la psicofisiología, el que los estímulos externos afectan nuestro comportamiento. Y ahí fue cuando ya justamente, como les decía, ya se nos abren las puertas a las ciencias más formales y también al panorama del saber, justamente. Y se da con esto, así como que comienza el inicio a la posibilidad de que la psicología ya no es netamente teórica, que no es que solamente se estudie, sino que también puede ser experimental. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ha avanzado la psicología desde, estoy hablando del siglo XVIII, imagínense, hace cuánto tiempo? Profe, disculpe, ¿será posible poder escribir eso para tener un apunte? ¿Cómo escribirlo? ¿Yo lo escribo o cómo? ¿Ustedes quieren escribirlo? Escríbanlo, ¿sí? Pero recuerden que también esta clase está grabada, así que también lo van a poder tener, de todas maneras. Pero Eva, qué parte quieres tener? La presentación, yo entiendo que la presentación la tienes, ¿no es cierto? Hola, buenas tardes. Sí, sale toda la presentación Sí, está completo. sí. Y las preguntas, ojo, van a estar, son solamente del PDF, ¿ya? Para que... claro, es que bueno, eso, bueno, de todas maneras está en la grabación, así que lo van a tener igual. ¿M? Yo les aconsejo que si quieren dejar guardadas las grabaciones, pueden descargar de YouTube, se pueden descargar los videos, por si acaso. Pongan descargar, por ejemplo, se meten a Google y pongan descargar video de YouTube. Y ahí, de hecho, copian el link y se descarga. Así lo puedan tener. No le cuenten a nadie que dije eso, porque si no, pues me van a retar que ando haciendo cosas tránsfugas. Entonces, como les decía, claro, ya pasó de ser una teoría, que esto que se estudiaba muchas veces en las universidades, la psicología, dijeron, no, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? También podemos experimentar. Y de ahí que fue que partió justamente el primer laboratorio de psicología experimental. Imagínense, ya la palabra psicología experimental como que no existe. Y la verdad, hace tiempo que ya no se experimenta en psicología, obviamente por un tema eh, del tener el cuidado con las personas, las lobotomías ya no se hacen por suerte, porque claramente no hacían ningún bien en su momento quizás para las investigaciones iniciales, pero la verdad era una brutalidad porque a la gente la dejaban en estado de coma muchas veces. ¿Por qué? Porque mandaban un cincel por la nariz o por aquí para llegar al cerebro, pero eso claramente no tenía ninguna razón de ser, porque la gente no sabía dónde estaba, salvo que con una operación a cerebro abierto. Fue varios, yo digo, disculpando, eh, eh, Mari, no se preocupe, no hay problema. Realmente sí, no, el tema de los derechos humanos, la verdad, lo pasamos por alto por mucho tiempo, hasta como los años 60, que todavía se hacían las lobotomías, justamente. En este país también, por si acaso.
Entonces, este primer laboratorio experimental de psicología se fundó en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Desde ahí parten, de hecho, desde ahí vienen muchos de los autores iniciales. Después, ya por toda Europa, la verdad, se empezó a desarrollar justamente la psicología. Y muchos de los autores quizás un poquito más antiguos son la mayoría de Europa. Ya con el tiempo, ya después de los 70 por ejemplo, ya empezaron a ser muchos también americanos, de distintos lugares. Pero la verdad, los iniciales y los de los cuales también las teorías todavía no se caen. Las teorías siguen siendo las mismas. Ojo, yo siento que algo pasó en un momento con la psicología que no salen cosas tan nuevas. Sí, por ejemplo, la inteligencia emocional, que fue un tremendo boom a finales de los 80, principios de los 90, con Daniel Goleman, pero en la mayoría muy pocos ha actualizado. Y como les decía, entonces, a partir de este laboratorio de psicología, comienzan ya a aparecer diversas ramas, cada uno se fue como por su lado, como les decía, algunas más cercanas a la ciencia y otras más alejaditas de la ciencia, ¿ya? Y aquí les presento todas las ramas de la psicología. Hay más, ojo, hay más, muchas más, porque han salido distintas. Y acá, por ejemplo, como ven en este cuadrito naranja, habla de psicologías básicas. ¿Qué significa psicologías básicas? Que son como, por ejemplo, es un campo del saber que es entre lo que es biológico del hombre y también lo social o lo humano, ¿ya? Y se centra principalmente en comprender, en entender justamente los procesos más básicos del pensamiento humano, ¿ya? También recopilan información, pero no es tan práctica, ¿ya? Entonces, todas estas que están en base a esto, a la psicología básica, no son prácticas, son más de nada, más que nada hacer observación, hacer estudios, pero no experimentación, ¿ya? Denme un segundito. A ver, Nara dice, una vez leí que habían hecho experimentos con bebés, unos privándolos de afectos y a otros con sus madres y los resultados fueron terribles. También hay del lenguaje. Nara, sí, es verdad todos esos experimentos. Hay un experimento también de la hija de un investigador que la privaron de luz y solamente la alimentaban como por una rejita, se transformó, la verdad. Son bastante atroces los tipos de experimentos que se hicieron, más sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Yo siento que eso afectó bastante la psique incluso de estos mismos investigadores, pero es verdad, sí, justamente esos experimentos fueron hechos, sobre todo el tema de los bebés. Sí. Incluso algunos se los dejaba con animales, pero no vamos a entrar en ese detalle porque es medio feo, porque estamos con cosas. Entonces, como les decía, em, esta psicología básica es la que se centra principalmente en las ramas de la psicología que son más bien de estudio, ya no es de tanto de más de nada recopilar la información, de entenderlo, de analizarlo, pero más llevar a la práctica, no. Y primero tenemos la psicología cognitiva, que esta viene siendo como la mamá de la psicología del aprendizaje, que está abajito de eso. A mí me gusta mucho la psicología del aprendizaje. Pero la psicología cognitiva primero es esta que estudia los procesos mentales que permiten, por ejemplo, el conocimiento. Y ahí tiene que ver con, por ejemplo, con la experiencia, tiene que ver con la percepción, tiene que ver con la memoria, con el lenguaje, con el pensamiento, con ese tipo de cosas, ¿ya? Es decir, es un poquito más, yo lo diría como más como muy, muy pequeño el campo de estudio, la verdad. Porque de ahí no salen. Ahora, claro, efectivamente, cada uno de estos, la experiencia se puede agrandar gigante, la percepción también, cada una de estas. Pero el estudio de estas también ha sido estudiado por otros tipos, otras ramas de la psicología. La psicología cognitiva, la verdad, siento que no ha avanzado mucho.
En cambio, la psicología del aprendizaje sí. ¿A qué se dedica esta psicología de aprendizaje? Se dedica al estudio, por ejemplo, de los procesos de adaptación y también de cambio o más o menos permanente en los individuos. Esto cuando dice, no, la gente no cambia, no, la gente cambia. ¿Cómo vamos a decir que no cambian? Es decir, que para su proceso de evolución, no, po. Todos vamos avanzando. Claro, obviamente hay personas que tienen más facilidad o más capacidad de adaptabilidad que otras personas, pero también tenemos que poner en cuenta las redes de contención, las redes de apoyo, que eso también afecta en que una persona tenga estos cambios o no en la vida. Y también es el modo que también el ser humano aprende al final. No todos aprendemos de la misma forma. Hay gente que aprende, si se darán cuenta ustedes mismos, estudiando. Algunos se sienten como, se les facilita, por ejemplo, escribiendo, haciendo resúmenes. Otras personas simplemente con escucharlo. O quizás, no sé, de distintas formas. Todos tenemos formas distintas de aprender. Dentro de eso hay algo que se llama la memoria idética, que es la memoria fotográfica, que son algunas personas que tienen esa capacidad de ser capaces de ver algo y se les guarda ver así inmediatamente, incluso con hiperfoco, así con detalle. Esas personas yo siento que son muy afortunadas, pero la verdad todos aprendemos de una manera distinta. La psicología evolutiva, esta que es la que estudia todas las diferentes etapas del crecimiento y también del desarrollo de la psique humana, es como va avanzando, también va como evolucionando a medida desde que somos bebés hasta que vamos pasando por las distintas etapas de nuestra vida, es como va avanzando también esta psique. No es constante, nunca ha sido constante, va evolucionando. En mi caso, profe, aprendo más escuchando. Mira, ¿ves? En mi caso, por ejemplo, que estoy estudiando, de hecho, además estudio, yo estudio haciendo resumen. Sí o sí, pero tengo que destacar, tengo que subrayar y después tengo que hacer resumen. ¿Se dan cuenta? Todos aprendemos de una manera distinta, como también hay personas que tienen más facilidad para aprender matemáticas, como para otros para la lectura, por ejemplo. Eso depende de cada uno. Si me preguntan por qué es esa diferencia, no la puedo decir, porque todavía también es uno de los grandes dudas que tenemos acerca de la mente hasta el día de hoy. Y yo creo que tenemos un buen par de décadas más de historia que todavía no las vamos a descubrir. La psicopatología, que me gusta mucho, que ahí el que yo les hablaba acerca de Caponi, y que el que estudia las anomalías, ¿ya? O las anormalidades o los trastornos también que se les dice. Y que esto es desde una forma netamente descriptiva. Nosotros tenemos, los psicólogos, para diagnosticar, tenemos el DSM-5, vamos al número 5. Ya antes era el DSM-4 y así, y se van haciendo correcciones en cada uno de estos libros. Es como nuestra Biblia, al final de cuentas. De hecho, el último cambio que se hizo importante es que ya no se puede diagnosticar como Asperger, sino que con la condición de autismo nivel 1. Hay gente que está de acuerdo, como hay gente que no está de acuerdo. Eso va a depender de cada uno. Yo principalmente no estoy de acuerdo. Creo que se debería haber mantenido el, eh, el Asperger. Ups, está mi conexión medio inestable. Si es que no me veo bien. A ver, la Eva dice, yo aprendo más escribiendo, tomando apuntes, porque leyendo siento que no capto mucho la materia. Ay, a mí igual. ¿Sabes lo que me pasa? Empiezo el rumeo mental. Empiezo aquí a pensar cualquier cosa y me empiezo a acordar de cualquier cosa y dejo de que estaba leyendo. Nos pasa a varios, yo creo. Pero sí, el tema de los colores, por ejemplo, al momento de subrayar o de escribir, también es una forma de memorizar. Y eso, el tema de los colores, pasa inmediatamente a nuestra memoria a largo plazo. Entonces, pasa que muchas veces decimos, oye, digo algo, ¿y cómo sabía eso? Ni me acuerdo que sabía eso. Y tiene que ver justamente con eso. Cuando pasa, mucha información pasa a nuestra memoria a largo plazo al tiro.
no pasa nuestro presente aquí y al ahora. Y, bueno, tenemos la psicología del arte, que yo diría que estudia los fenómenos de la creatividad. Esta es como media rebuscada, ¿para qué estamos con cosas? De parte mía, ojo, de parte de mi gusto, como les decía. La creación también, la expresión artística y desde el punto de vista de la mente humana. Y la psicología de la personalidad, antes de ir al break, que es intentar construir los modelos de comprensión de justamente de la personalidad. Nuestra personalidad está basado en comportamientos, en caracteres, en estados anímicos. De eso está hecha nuestra personalidad. ¿Ya? Vamos a ir al break. Antes, y yo desde pequeña no estudiaba, y justo antes de la prueba leía la materia y me sacaba buenas notas. Jessica, eso es como trabajar bajo presión. Hay gente que le funciona maravilloso, maravilloso. A mi pareja le funciona increíble. Yo estaría histérica, no puedo, me pongo demasiado nerviosa. ¿Ves? Somos Profe, distintos. Dígame. profe, disculpe, es que tengo malo mi teclado, por eso hablo. ¿Sabe qué hago? Bueno, lo que he hecho con todos los módulos es copiar todos los módulos. En un cuaderno tengo mis 3 cuadernos, todas las materias, sí, pero lo escribo, 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 y me queda más que estar leyendo porque siento que no me queda. Sí, Y también subrayo, destaco y hago todo eso como bien ordenado. Pero escribo todas las materias, todas. Escribo, si ahora maravilloso, sí, es lo miré mejor. el módulo, hasta vi el PDF que nos dieron, dije, voy a tener que escribir harto. Sí, es harto contenido, es harto. Sí, van a tener que escribir harto para los que aprenden de esa forma. Sí. Ya, estimado, vamos al break. Son las 8, un minuto, me pasen un minutito. Así que a las 8:11 volvemos. Chao. Ok.
Hay micrófono abierto.
Déjame ver cuántas hojitas me quedan. Entonces, habíamos dejado la psicología básica y ahora vamos a la psicología aplicada, que justamente como su palabra lo dice, que justamente es la que también se llama psicología profesional, pero que es el conocimiento que es básico, psicológico, pero que es el que está justamente puesto al servicio de solucionar problemas que sean más puntuales en la sociedad o em, dentro de la sociedad, ¿ya? Y aquí tenemos primero, obviamente, la psicología clínica, que es la que lidia justamente con los pacientes y ahí dentro de esa también hay distintas ramas. Obviamente está la infantil, está psicología de adultos también, y dentro de esa están las distintas ramas. Por ejemplo, la conductual, podemos también tener la psicoanalítica, es decir, podemos encontrar distintas ramas, ¿ya? Por eso cuando alguien quiera pedir, o a ustedes quizás les toque pedir hora a algún psicólogo, pregúntense primero qué tipo de psicólogo quieren que los atienda, en base a qué quieren que los atiendan, porque puede ser que muchas veces no esté de acuerdo a lo que ustedes quieren, justamente, ¿ya? Entonces, ahí de todas maneras es importante siempre como poder diferenciarle, porque muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que no me gustó el psicólogo, pero claro, ¿qué tipo de psicólogo era o qué rama tenía? Hola, Miguelina, un gusto. Em, eh, Va a depender justamente de eso, de la rama que también es como enfrenta el problema ese psicólogo, ¿ya? La psicología educativa, justamente, que es la que está centrada en el aprendizaje, pero también está en el desarrollo, el crecimiento del individuo y que también además puede contribuir, porque esto es la parte más importante de los psicólogos dentro del ámbito educacional, que es de los hábitos, de ayudar en los hábitos y también de los entornos escolares. ¿Cuáles van a ser de estos los más idóneos, por ejemplo, para las futuras generaciones? El trabajo del psicólogo educacional también pasa a ser un poco hacia adelante, hacia lo próximo, hacia lo que viene, justamente. Pati, dígame, Paula, dígame. ¿y cómo uno puede, no sé, pues, si, por ejemplo, yo llevo, no sé, pues, a mi hija por un tema de, que yo creo que que tiene depresión, ¿cómo yo puedo, en ese sentido, saber cuál es la rama a la que apunta el psicólogo? Mira, Porque uno obviamente, lo, disculpa, uno lo puede sí. buscar, claro. De por sí los psicólogos dicen, ya, no sé, por Paula Donoso, depresión, suicidio, problema, no sé, de luto, etcétera. Sí, mira, a ver, ¿Mm? la verdad, muchos psicólogos tratan como de abarcar mucho y que la verdad que no son expertos. Y ahí yo es a donde justamente pongo así como, ojo, tengan atención. Por ejemplo, por un problema por ejemplo, de adicción, o para querer hacer cambios realmente de hábitos cuando también hay ciertos tipos de depresiones, por ejemplo. ¿Mm? Ahora lo que está funcionando bastante y porque es el tipo de terapia que se forma, es, por ejemplo, la cognitiva conductual, que parte desde los cambios en los procesos mentales para que haya un cambio de conducta. Personalmente yo siento que los cognitivo-conductuales en estos momentos son como los más eh, son como los más eficaces, se puede decir. Pero, por Ya. ejemplo, también igual hay ciertos psicoterapeutas que también están basados justamente, por ejemplo, en el psicoanálisis. Si nosotros tenemos quizás algún trauma de infancia, por ejemplo, ahí yo recomiendo a ojos cerrados un psicoterapeuta, es decir, un psicoanalista, ¿ya? ¿Por qué? Porque Ujú. apuntan justamente hacia atrás. Así, Ya. problemas, por ejemplo, ¿qué más puede ser? Eh, no sé, por ejemplo, temas conductuales, por ejemplo, problemas de aprendizaje, por ejemplo, ahí está
un psicólogo, por ejemplo, que esté forjado en temas de aprendizaje, Ujú, ¿ya? claro. Y así, va a depender de más que nada de los síntomas. Es Ya. cuál es el tipo de psicólogo que apoya más, ayuda más en esto. Y es Ujú. que por eso pasa, porque no nos dicen eso, po. Oye, no, No. ¿sabes qué? Si, no sé, pues tenía un trauma de infancia, no, ahí hay un cognitivo conductual, porque honestamente va a apuntar su solución a otra parte. Y eso no nos sirve. Ujú. Entonces, va a depender exclusivamente de los tipos de síntomas que se tengan para poder abordar desde qué área de la psicología. De Ok. todas maneras, bueno, yo estoy siempre tengo un grupo estoy en un grupo de psicólogos que generalmente hacen derivaciones. Como yo les comentaba, yo hago casos por ejemplo, en mi caso, que hago clínica, pero con adolescencia y en algunos tipos de trastornos, no con todos. Y, por ejemplo, a mí de repente me piden, me dicen, oye, ¿no tendrás por casualidad un psicólogo recomendado que, por ejemplo, aborde, no sé, po, intento de suicidio, por ejemplo, o problemas de la conducta alimentaria? Eh, Eso, sí, bueno, cuando lleguen a necesitarlo me lo pueden preguntar, porque yo generalmente ahí siempre publico y pido que me manden las especializaciones. Entonces, es de alguna manera hacer un filtro que también sirve bastante en qué tipo de psicólogo les puede ayudar. Ah, qué bien. Ya, gracias. Y nada, ya. A ver, me habla. Miguelina, no, no te preocupes, no hay problema. Estamos profe, trastorno y patología. Es lo mismo, ¿no? Ajá, patología estamos hablando de una dolencia a nivel físico. La psicopatología es una dolencia de nuestra psique. Los trastornos en psicología se habla de trastorno a todos los tipos de diagnósticos que podemos dar. Un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad generalizado, un trastorno bipolar o trastorno de depresión bipolar o un trastorno de melancolía. Nosotros generalmente hablamos de un trastorno. ¿Y qué es un trastorno? Es cuando algo se sale de la media. Es simplemente eso. No se está comportando de alguna u otra forma. Nuestro cerebro no se está comportando de una forma, es que no me gusta hablar de normalidad, debo decirlo, pero de una manera típica, ¿ya? Pero en nuestro caso nosotros hablamos de trastorno. Y patología, si habláramos, si me dijeras psicopatología, ahí yo te digo, es lo mismo. Pero patología habla de dolencia física. Psicopatología de dolencia de nuestra mente o nuestro cerebro. Ya, la educativa, la psicología infantil, que junto con la infanto-juvenil se dan cuenta que ningún psicólogo clínico es solamente adolescente y que a mí me gusta eso, pero ¿saben qué? Honestamente, no hay especialización exclusivamente en docentes, en adolescencia. Muy poquitos son las especializaciones, no sé, por ejemplo, el tema de cuando se autoflagelan, por ejemplo, los jóvenes, hay pequeños cursos, pero eso no es una especialización. Entonces, claro, es complejo, por ejemplo, eh, trabajar con adolescentes porque también es el riesgo de poder equivocarnos es muy alta. Y yo no me voy a arriesgar, eso sí, no, honestamente. Y ojo, tengan cuidado con el psicólogo. Cuando un psicólogo le hace a todo, es decir, le hace clínica, le hace para todos los tipos de trastornos, no, yo no confío. Ojo, que ahí lo tengan súper en cuenta. Em, la psicología social, que es la que se centra en los grupos humanos y además también en todas estas interacciones que nosotros vamos teniendo. Pero de todas maneras, en que hace énfasis en el entorno y también en cómo se va configurando nuestra psique. La industrial, que viene siendo como la psicología organizacional, que es mucho de lo que también yo hago, que es similar, por ejemplo, a lo que es la social, pero en el área de los ambientes laborales. Eso es.
y también a todas estas situaciones que pueden ocurrir justamente que estén relacionadas o involucradas al trabajo. Bueno, ahora con el tema de la ley Carín, que ha sido tan potente, también es bastante lo que ahora se puede ir viendo justamente en base a esto, a la psicología organizacional. La gente que es, por ejemplo, los psicólogos que son expertos en clima laboral, también. Que es decir, de desarrollo organizacional o de O que se llama, se han especializado, por ejemplo, en clima laboral, que también es entretenido porque también habla de comportamientos, de conductas. Psicología forense, mi primera especialidad, y que colabora con la justicia, no solamente colabora con la justicia, en mi caso que a mí me tocó trabajar inicialmente en el servicio médico legal haciendo las autopsias psicológicas y después yo me fui al Poder Judicial, pero salí un poquito asqueada, hasta, esa es la palabra, asqueada de lo que es el Poder Judicial, porque ahora se está viendo más en televisión. Y comprende la comprensión de las mentes criminales, los homicidios también y también en otro tipo de situaciones. También, por ejemplo, se hace mucho lo que son las entrevistas en causas de, por ejemplo, abuso sexual, violación, también. Nosotros hacemos esa tarea. Hacíamos, perdón, porque yo no la hago hace muchos años. Ya. Psicología del deporte, que está full ahora, el tema de los coaching, que aplica justamente los conocimientos en el campo atlético, igual yo lo encuentro muy entretenido esto. ¿Y por qué? Porque también para poder comprender qué es lo que ocurre ahí a nivel mental y a nivel emocional. ¿Se han fijado esto que los mismos deportistas o de alto rendimiento, ellos mismos se automotivan? Eso es producido por un coach, justamente, o por un psicólogo deportivo. Encuentro total, me encanta eso. Porque encuentro que es muy, muy seco. Que entrete la forense, sí, es muy, muy entretenida, la verdad. Pero en el médico legal, sí. En el Poder Judicial, no. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque era mucho más de ciencia y era mucho más de investigación. Esa era la tarea. En cambio, en el Poder Judicial, la verdad, eh, todo es arreglín, desgraciadamente. Desgraciadamente. Ahora, ¿cómo unimos la psicología con lo que es la educación? Y realmente, la verdad, siempre han ido de la mano, siempre han estado juntas, pero yo siento que ahora creo que, y bueno, desde el siglo pasado, cada vez es mucho más, eh, confirmamos esto. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque se ha podido lograr entender de mejor forma cómo se dan todos los procesos de aprendizaje desde la infancia, desde que comenzamos a aprender, em, a también a formular las teorías sobre esto, a también tratar de construir instituciones educativas que sean mucho más solventes a todos estos problemas que hemos tenido en colegios, los comportamientos, tanta violencia que muchas veces vemos, y es necesario hacerlo. Por lo tanto, atendiendo, partimos aquí desde desde lo inicial de alguna manera, para poder, obviamente, esto traspasarlo a las próximas generaciones. Este trabajo no es el que hacen los psicólogos educacionales y la relación de la psicología con la educación, no es un trabajo de un ratito, no, no es un trabajo de un año, 2 años, 10 años, no, es mucho más, son décadas y décadas que se estudian. Hay muchos estudios de casos que son de 20 años, por ejemplo, que se estudia a personas por 20 años, imagínense la pega que te toca, o sea, de verdad es súper heavy. Entonces, por eso es necesario que la gente que realmente se compromete con este tipo de trabajo, pucha, esté al 100% porque es de tiro largo, como se diría. Ahora, la psicología educativa, es decir, para donde vamos ahora nosotros con todo lo que hemos hecho como en la introducción, es justamente esta rama de la psicología que se encarga de todas maneras de poder estudiar tanto el aprendizaje, pero también el desarrollo humano, pero en el ámbito de la educación, en el ámbito escolar de alguna manera. Y sus investigaciones siempre están bajo el alero como del marco científico. Por eso también me gusta mucho la psicología educativa, pero no lo haría en mi caso, yo no lo haría. Hice mi práctica, sí, eso sí, en educativa, pero chuta, es complejo, es muy complejo. Tengo a mis padres que son profesores y wow, yo siento que quienes trabajan en colegios es vocación pura,
apuren, porque, wow, que tienen que tener paciencia, chiquillos, de verdad. Y de verdad lo admiro mucho. Creo que no todos están preparados para algo así. Eh, y por lo mismo también, ¿qué es lo que se busca? Es poder optimizar también los aprendizajes, que sea cada vez menos traumático, porque ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en los años 80 e incluso parte de los 90? Eran castigados físicamente los alumnos. Fuimos castigados físicamente, sobre todo en colegios que eran mucho más estrictos de alguna manera, sobre todo los colegios de monjas, colegios de cura, colegios que eran mucho más severos en ese sentido. Entonces, por lo tanto, el poder que optimizar esto, de que también sean, el aprendizaje también sea agradable, eh, que sea de alguna manera que los disfruten, yo creo que es súper necesario. Y justamente la psicología educativa busca eso, busca poder buscar nuevos planteamientos sobre también estrategias educativas que sean mucho más eficaces que los que eran antes y también que existan también programas de intervención que también sean mucho más novedosos. Entonces, de esta definición, lo que podemos sacar es el segundo foco, que es que la psicología educativa, la instrucción de los profesores, por ejemplo, y aquí, ¿qué quiere decir esto? Las investigaciones psicoeducativas están siempre ligadas a la innovación. A eso se apunta, a eso se quiere llegar. ¿Y por qué? Porque van a permitir también nuevos modelos y también técnicas de enseñanza en el aula. Piensen qué ha cambiado. Sí, ha cambiado mucho la educación a cómo era el aprendizaje antes. Se ha ido de alguna manera actualizando porque era súper necesario, la verdad, no podíamos seguir con el abaco, ¿no es cierto? eh, y también la forma en que los profesores enseñan también. Entonces, como les decía, de todas maneras es importante también tenerlo claro. La psicología de la educación no solamente está en el ámbito escolar, ya también abarca otros tipos de áreas que, por ejemplo, los principios teóricos y también los prácticos pueden también aplicar a otros contextos, el militar, el de la salud pública o el de la misma familia. De hecho, muchas veces, para cuando hay, por ejemplo, encontramos familias disfuncionales, se entregan muchas veces tips que se ven en el área escolar. Y por eso, de hecho, también los humanos no dejamos de aprender nunca. Es decir, hasta el último día nosotros aprendemos. Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. ¿M? Y por lo tanto también siempre tenemos que estar dispuestos a eso, al aprendizaje. Ahora, el desarrollo humano también y la educación, que son también dos ramas, que bueno, el desarrollo humano después lo vamos a ir viendo un poquito más en profundidad. Pero estas dos ramas que son súper pegaditas también, como lo veíamos también tanto como con la psicología como con la educación, también van súper pegadas. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de este niño de 4 años que está teniendo dificultades, por ejemplo, justamente en el desarrollo de su capacidad comunicativa. Y no hay evidencia médica de que, por ejemplo, pueda tener una discapacidad auditiva o pueda quizás tener, no sé, tinnitus. em, pero antes de elaborar, por ejemplo, un programa de intervención, se debería primero analizar cómo ha ido evolucionando el lenguaje a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uno importante, pero también poder analizar en qué fase de este proceso se encuentra este niño, porque ahí puede ser que quizás su ambiente no haya sido el suficiente para, por ejemplo, entregarle estímulos en relación a justamente a la capacidad comunicativa. Entonces, y también puede existir si tiene problemas en el habla, que pueden ser síntomas de algún otro tipo de trastorno. Entonces, aquí si se dan cuenta, como no sabemos la raíz de esta discapacidad o esta poca capacidad quizás, tenemos que buscar todos los posibles factores. Ahora, importante, yo me he dado cuenta que muchas veces, en la gran mayoría, no es solamente un factor. La mayoría de las cosas son multifactoriales. No podemos acuñárselo a solamente un factor. Esa es la verdad.
Y este caso obviamente no es ficticio, pero realmente sí nos ayuda a entender cuál es justamente esta relación que existe tanto de lo que es la psicología educativa y también la evolutiva y del desarrollo. La próxima clase, de hecho, vamos a ver todo lo que es de cómo lo ven las distintas ramas de la psicología, no estas mismas que vimos, sino algunas, de cómo ven el desarrollo. Es muy entretenido porque la verdad cada uno tiene su teoría y hay algunas que ya la verdad están súper, hiper obsoletas, pero aún así siguen creyendo en esas teorías y uno como que dice, actualicémonos por favor. Como hay otras que están muy asociadas a que justamente el desarrollo de las personas involucra tanto genética o ADN como también lo externo. Y eso es realmente Bandura, por ejemplo, que a mí me encanta Bandura, él habla mucho de eso. Vygotsky habla, se tira más para el lado social. Va a depender, la verdad, del autor, es a qué le da más importancia, si tanto como al tema genético, al tema del ADN, o como al área más social. Entonces, aquí también es importante que en otras palabras, el objetivo de justamente de esto es establecer las distintas teorías explicativas, obviamente, sobre el desarrollo de las capacidades que nosotros tenemos, la inteligencia, el lenguaje, eh, toda la percepción, todo, obviamente que durante tanto en la infancia, entre la adolescencia y la vida adulta. También, como les decía, no hay tanta información de lo que es, por ejemplo, de algún psicólogo que se especialice en adultos entre 30 y 40 años, por ejemplo. Eso no. Más bien se especializan en lo que son los tipos de trastornos. Ahora, como la pregunta que me habían hecho, por ejemplo, si patología era lo mismo que trastorno, hay ciertas enfermedades que creemos que no en todos los casos, no puedo decirlo porque todas las personas somos distintas, como les había dicho antes. Y también podemos ver que eso va cambiando muchas veces. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, la fibromialgia puede ser producto de realmente una enfermedad patológica, o sea, somática del cuerpo, por eso es somática, viene de soma, o es psicosomática, es decir, comienza en nuestra mente y se traspasa al cuerpo. Y de hecho dicen que muchas de la fibromialgia está asociado a duelos no resueltos, imagínense. Varias gente he conocido desafortunadamente con este tipo de dolencias. Y también, bueno, la psicología del desarrollo, también, igual que la educativa, contemplan las distintas variables externas que podemos nosotros, que pueden intervenir justamente en todo este proceso. Y, por ejemplo, para el área cognitiva puede ser la edad, puede ser la herencia genética, como yo les decía, ¿ven? Factores socioculturales y otras características que también comparten, que es el reconocimiento de factores internos, que aquí, por ejemplo, son los que impulsan el desarrollo integral del humano. Y aquí, por ejemplo, entran las emociones, entran las actitudes. Sole, apágueme el micrófono, por fin. Como les decía, las emociones, las actitudes, los valores sociales también, o la metacognición. La metacognición es un concepto bien raro porque es como analizar lo que tú estás analizando. Eso es la metacognición. Es como analizar lo que vas a analizar. Una cosa así. Estoy analizando lo que estoy analizando, una cosa así. Eso es la metacognición. Y el estudio sobre, por ejemplo, sobre la influencia de todos estos factores es justamente el aprendizaje, que es la que ha generado también distintos tipos de teorías explicativas, por ejemplo, y que hasta llegar a el modelo constructivista, que también me gusta mucho, y que es el paradigma donde se asientan también las bases de muchas de las escuelas actuales, es decir, de lo que ahora existe como tal, como escuela, es en base al constructivismo. Y este constructivismo que supone que justamente hace como un cambio así, pero totalmente terremoto, de alguna manera, de lo que es el concepto tradicional del rol del profesor y del alumno.
Aquí, a diferencia del constructivismo, lo que dice es que defiende que hay un papel activo del alumno, es decir, que es mucho más activo más que un receptor de información. ¿Se dan cuenta? Y que además, por ejemplo, permite mostrar también al docente los materiales de construcción, las directrices necesarias para que el niño, es decir, el escolar, el alumno, progrese, pero en su propio desarrollo integral. Entonces, también, por lo mismo, el mismo modelo constructivista habla de esto justamente, de que nosotros estamos en distintos de que vamos, obviamente, dependiendo de lo que vamos absorbiendo, es como también vamos construyendo esto. ¿Y cuáles son una de las teorías que más ayuda a comprender este modelo constructivista? Es el andamiaje. Y aquí empieza a aparecer uno de nuestro querido ruso, Vygotsky. Él es el dueño de esta famosa concepto constructivista andamiaje y que es considerado uno de los más grandes, o sea, Vygotsky de verdad que es uno de los más power, uno de los más potentes, justamente en lo que es la psicología de la educación. Disculpe. A ver, Jessica dice, profe, sufrí maltrato y no me dejaban llorar. Intenté decir y más me pegaban. Todo esto se me fue hacia adentro y consecuencia de esto perdí el habla normal a un tartamudo. Y los psicólogos y psiquiatras me ayudaron, pero años en poder recuperar mi habla. Hasta el día de ayer hago tics. Ok. Me tocó escuchar a alguien, fíjate, justamente con el tema del tartamudeo y que tiene que ver justamente con eso, con traumas de infancia, el tartamudeo. Por ejemplo, para ese tipo de dolencias emocionales está el psicoanálisis e incluso la hipnosis, pero la hipnosis psicoanalista, que es muy importante. Esa, la verdad, justamente para este tipo de condiciones que obviamente te afectan en tu presente, en tu aquí y ahora, son súper, ayudan bastante. Hasta el día de ayer hago tics para continuar hablando de forma continua. Mira, oye, no, si todo lo que vivimos en la infancia es tremendo. Si te hicieron hipnosis y te sirvió, Jessie, ya, ¿ves? Sí. Ahora, ojo, la hipnosis no se la pueden hacer con cualquiera. Si te resultó, Jessie, es porque entonces el psicólogo era seco. Pero, ojo, tienen que tener mucho, pero un poco nerviosa al exponer. Ya, sí, te entiendo, sí. Mira, eso es heavy porque ahí tú te das cuenta de todos los traumas que podemos adquirir en infancia y que van forjando tu vida adulta. Ese es el punto. Y que claro, cuando dejan no te dejan vivir de una manera relativamente normal, es porque sí o sí hay que actuar, sí o sí hay que hacer un tratamiento, justamente. Qué potente, sí. Ya, a ver, a grandes rasgos, que es lo que es la teoría del andamiaje, perfila, por ejemplo, al profe como ser un tipo de instructor que presenta al alumno la información necesaria que necesita para, por ejemplo, además súper estructurada, para que, por ejemplo, pueda resolver un problema o también una tarea. Pero lo importante de eso es que justamente eso, esta entrega de información ordenada, estructurada, va a ayudar a que el alumno pueda desarrollar una serie de aprendizajes, imagínense. Y esta tarea de por sí tiene que suponer un reto, pero que sea motivador para el alumno. Importante, motivador. Si no, es difícil. ¿Para qué estamos con cosas? Pero tiene que también que estar ajustada además para los conocimientos que tenga ese alumno. Por lo tanto, si no tiene los conocimientos, no va a poder generarse esta teoría del andamiaje. ¿M? Ahora, en el contexto escolar, la psicología educativa en sí
¿Qué es lo que investiga? Va a investigar los mejores métodos y los planes, obviamente, de estudio que nos van a permitir poder mejorar también el modelo educativo. Por eso han salido nuevos, eh, distintas formas de, disculpen, como les dije, todavía estoy medio resfriada. Entonces, como les decía, lo que realmente busca esta psicología educativa es que pueda investigar justamente modelos educativos, pero que sean para mejorar, para mejorar también la gestión de los centros educativos. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Primero, la comprensión, obviamente, pero de todos los elementos, de todas las características que van a influir en el aprendizaje. Y aquí no solamente durante la infancia, no, también en la adolescencia, también en la adultez e incluso en la vejez, porque obviamente vamos aprendiendo de formas distintas a medida que vamos avanzando en la vida también. Ahora, también los psicólogos educativos también van a ser los que van a estar encargados justamente de elaborar y también van a implementar, por ejemplo, distintas teorías sobre también el desarrollo humano. Es decir, el psicólogo educacional no solamente está en el colegio, sino que también puede ir mucho más allá. ¿Mm? Y finalmente aquí tenemos cuáles son las teorías del aprendizaje, que aquí como que empezamos a ver justamente esto. Em, y que estas teorías, por ejemplo, realmente han servido para poder influir en todos los enfoques y también en los métodos que mucha de la psicología educativa ha instaurado hasta al día de hoy. La primera, Piaget. Piaget se dice que es como el padre de los párvulos, de quienes estudian para párvulos. Y este caballero, este suizo, ha ejercido obviamente una influencia tremenda, tremenda en la psicología educativa. Y además, ¿por qué? Porque él habla en las etapas de que pasan los niños en relación justamente con su capacidad cognitiva, hasta que llegan al punto de desarrollar el pensamiento lógico abstracto que llega alrededor de los 11 años, pero eso va a depender de cada uno. Puede ser antes como puede ser después, pero eso depende de cada persona, cómo haya vivido muchas veces también su vida, su infancia, si ha tenido dolores emocionales o no. Hay gente que incluso, oye, sus dolores emocionales no los utiliza como una herramienta para atacar a otras personas, pero hay otras personas que sí lo hacen. Y aquí también tiene que ver mucho eso. El tema de cuando llega en la persona, llega su pensamiento abstracto, ahí eso también marca muchísimo. Nuestra teoría sociocultural de Vygotsky, que esta es la que me gusta, que aquí, bueno, con esta duda y con esta pregunta fue que comenzó Vygotsky al decir en qué grado realmente influye tanto la cultura como la sociedad, pero en el pensamiento y en el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, en base a esta pregunta, Vygotsky, por ejemplo, investigó acerca de las influencias en todos los distintos ámbitos sociales y justamente los que se producían las interacciones que llevaban al niño a asimilar o también puede ser a interiorizar todo lo que veía a su alrededor. Él a ver cómo lo iba interiorizando o iba captando también estos estímulos. Y ahí fue que sus conceptos más importantes es el de la zona de desarrollo proximal y también el que habíamos visto anterior. El de desarrollo proximal creo que lo vamos a ver en la próxima clase, es decir, el martes. Y el de el andamiaje, que es el que ya les decía. Ahora, la teoría sociocultural justamente de Vygotsky pone el acento en la participación que sea proactiva del menor, pero con el ambiente. Entonces, tiene que haber como feedback de alguna manera. Eso es lo que dice Vygotsky. Y
siendo el desarrollo obviamente cognitivo, es decir, lo cognitivo, que es fruto de un proceso colaborativo, imagínense. O sea, de los dos, tanto de lo externo, pero también de la otra persona, de la persona en sí. Entonces ahí hablan que, oye, sí, po, es verdad, tanto lo externo, pero también lo interno de cada uno va a afectar en cómo justamente este desarrollo cognitivo se forje. Y aquí, por ejemplo, también, que decía que los niños desarrollaban su aprendizaje, pero mediante la interacción social. Por eso el tema de pandemia fue tan siniestro, se puede decir, con los niños, porque sobre todo para los que iban a ingresar, por ejemplo, al colegio o al jardín infantil, que es una parte importantísima a la hora de sociabilizar, no pudieron sociabilizar. Imagínense en 2 años que no pudieron sociabilizar. Fue un impacto y que lo vamos a seguir viendo durante mucho tiempo más. Y la teoría de aprendizaje social de Bandura, que también desarrolló conceptos bastante similares a Vygotsky. También hay otro autor dentro de esto que también habla de esto de la imitación, también del aprendizaje por imitación, que es Selman, que también me gusta mucho. Tengo de hecho un paper de estos tres artistas, que si lo quieren, y son 12 páginas, nada más, poquito. Aquí Bandura, por ejemplo, desarrolló el concepto de sociocognitivismo y que para la psicología educativa, Bandura analizó, por ejemplo, esta relación que había entre todo lo contextual, es decir, todo nuestro entorno y también los sociales, con los procesos de aprendizaje. Es decir, Bandura dice que nosotros necesitamos sí o sí de los contextos, del contexto en el cual estemos para que, obviamente, y lo social, pero para que podamos generar aprendizaje. Y además también fue un autor que, bueno, de mucho interés, la verdad, Bandura, que él es el que hablaba del autoconcepto. Él habló mucho del autoconcepto. Y Vygotsky y Bandura también se centran en el foco de sus estudios sobre por ejemplo, los procesos de aprendizaje, pero en la interacción entre aprendiz y el entorno. ¿Se fijan? Por eso, Vygotsky, Bandura y Selman son del mismo team, se puede decir. Y obviamente también se habla mucho acerca de lo que es el aprendiz, es decir, pasa a ser el alumno con su entorno social. Por eso es lo que yo les decía, pandemia afectó mucho a los niños, sobre todo los que iban a empezar a sociabilizar, a su más potente sociabilización, que es el colegio, el jardín infantil. ¿Se dan cuenta? Eso. Hemos terminado. Voy a pasar a asistencia y dejaré de compartir pantalla. No. Ay, dejar de compartir. Ya. Voy a comenzar con la lista, así que para que estén atentos. Uy, no lo abrí. Esto estamos a 7, ¿no es cierto? Sí. Ya. Fanny Acuña. Yo sé que Luisita se sienta acá. Perdón. Belén Ayal. Carolina Altamirano. Griselis Aponte. Sí, profesora, Criselis Aponte. Gracias y buenas noches, profe. Buenas noches. Marcela Bendaño. Damaris Valcarce. Presente, profe. Gracias. Daniela Bosques. Paula Bravo. Presente, profe. Paula. Presente. Ya, ok, gracias. Elizabeth Campos. Mirta Cárdenas. Presente, profesora.
Gracias. Giovanna Cartes. Yanara Casanova. Presente, profesora. Gracias. Rosa Casanova. Alexandra Castillo. Brian Catalán. Presente. Gracias. Dominique Chamorro. Nayade Chavarría. Nicole Cisterna. Presente, profesora. Gracias. Eva Conejeros. Presente, profesora. Gracias. Miriam Contreras. Presente, profesora. Gracias. Patricio Contreras. Presente. Ya. Verónica Curiante. También sí, la había visto. Nayadet Díaz. María Díaz. María Consuelo Díaz. Y Marcela Díaz. Oye, son harto. Karim Diocares. Perdón si no digo bien sus nombres. Romina Escobar. Carmen Gloria Espinosa. Presente. Ya. Nicole Fuensalida. Danitza Guerra. María Gutiérrez. Presente. ¿Quién? Presente, profesora. Presente, ¿Quién? Danitza Guerra. Danitza Guerra, ya. María Gutiérrez. Presente, profesora. Muchas gracias. Soledad Guzmán. Presente. Presente, profesora. Ya. Viviana Hermosilla. Zulay Hernández. Presente, profe. Ya, gracias. Catherine Hidalgo. Evelyn Huerta. Presente, profesora. Gracias. Natalia Hurtado. Presente, profesora. Gracias. Carola Ibacache. Karina Ibarra. Presente, profesora. Un gusto. Gracias. Soraya Jara. Presente, profesora. Gracias. Diego López. Miguelina Maldonado. Ah, ya. Perfecto. Presente, profesora, gracias. Gracias. Marcela Martínez. María Nancy Mato. Mary Mesa. Presente, profesora. María Millango. Merian Miranda. Pamela Miranda. Maritza Presente, Morgado. profesora. Pamela Miranda. Pamela Miranda. Presente, profesora. María Miranda. Pamela Miranda, presente igual. Perfecto. Maritza Morgado. Y Marta Muñoz. Presente, profesora. Un gusto conocerla. Un gusto. Vamos con la siguiente, la última. Denise Muñoz. Presente. Pamela Neira. Carolina Olea. Natalia Oliva. Presente, profe, Carolina Lea. Carolina, perfecto. Natalia Oliva. Presente, profe. Gracias. Janet Parra. Presente, profesora. Muchas gracias. Carolina Pavés. Anís Pérez. Teresa Pérez. Presente, profesora. Gracias. María Romero. María Saavedra. Presente. Gracias. Edia Saavedra. Alexis Salinas. Silvia San Martín. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Catherine Santo.
Nicole Sepúlveda, Presente, profesora. gracias. Paola Tapia Presente, profe. y Jessica Vilches, que también está. Súper. Ya, estimados, Presente, profesora. sí, Muchas gracias. ya, estimados, estamos, Chao. nos vemos. María Nancy Matos, voy a anotarte para más ratito subir a los que me faltaron. No hay problema. Buenas noches, profesora. Buenas noches, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao, a usted. Chao.